Hola amigos de YouTube, soy el ingeniero Arnulfo Soriano Blas y voy a hacer un video ahora sobre cómo obtener los números primos consecutivos del 1 al 20. Espero que este material sea de apoyo para ustedes y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Ahora voy a compartir pantalla para explicar este video. Bien, vamos al inicio de la presentación para que pueda explicar este tema. Bueno, el título del trabajo es Fórmulas mágicas para sumar los números naturales impares del 1 al 20. Aquí en esta lámina pues tenemos ya una idea de lo que se va a tratar el video sobre los números, un poco de historia de los números, cómo surgieron a través del tiempo y cómo han evolucionado hasta nuestros días, y sobre todo voy a hablar de dos fórmulas para poder calcular la suma de los primeros números del 1 de los primeros números consecutivos que sean impares. Bien, las primeras ideas acerca de la numeración pues surgieron en la antigüedad, hace muchos años, tal vez 5.000, 10.000 años, cuando el hombre primitivo empezó a contar los animales que tenía, los objetos que poseía, y los empezó a representar en algunos, tal vez pieles de venados o algunos papiros como los egipcios. En esta ocasión vemos aquí una figura, que es una piedra tallada, donde pues aquí ya se hacen marcas de algunos símbolos. Por ejemplo, aquí el hombre representa una oveja con una perforación en esta piedra, y en esta piedra pues debe ser de la cultura babilónica, porque ellos tallaron las piedras, ¿no? Bueno, aquí también está simbolizado unas marcas de 80 carneros. También sabemos que este sistema es sexagesimal. Aquí está otra marca de 166 cabras. Bien, entonces así es como los hombres empiezan a contar y usan las piedras, los dedos, muescas en bastones, nudos en una cuerda, y hacen los cálculos, con el entendido que calcular se deriva del latín, que significa piedra. Bien, entonces sí tenemos los primeros sistemas de numeración. Creo que uno de los sistemas muy importantes es el sistema de numeración de los mesopotámicos, que nacieron, bueno, se originaron es la cultura babilónica, que se originó entre los ríos del Tigris y el Éufrates, y cuyo sistema fue el cuneiforme, ya que sus símbolos, que representaban números, eran en forma de cuña. Por ejemplo, tenemos el 1, hay una pequeña cuña, número 2, 2 cuñas, número 3, 3, número 4, 4 cuñas, y así sucesivamente, hasta llegar al número 10, que ya es otro símbolo, es como una cuña acostada, y bueno, ya representa una posición diferente en este sistema, que también es posicional, ya que 10 unidades pues se representan ya otro tipo de numeración. El 20 ya son 2 marcas, así se va sucesivamente. El problema que voy a enunciar en este video es cómo calcular la suma de los números impares del 1 al 20. Este sistema, con esta fórmula que voy a explicar, perdón, se puede calcular hasta los 100 números, pero en esta ocasión va a ser los primeros números
impares del 1 al 20, entre los 20 primeros números impares. Y bueno, voy a aplicar lo que yo considero un principio aditivo en la aritmética de números. Para hacer más divertida una clase, porque también quiero comentarles que esta forma de trabajar, en esta ocasión voy a hacer un pequeño taller para que se pueda explicar mejor el tema, y voy a hacer el uso de un personaje, un títere que nos va a representar un sabio de la antigüedad, quien nos contará también cómo surgió el concepto de número, lo que yo estaba explicando. Pero como este es un taller que se va a llevar al aula, considero necesario que se vaya organizando, sobre todo para que pueda servir de aprendizaje a los alumnos. El inicio del taller. En esta ocasión se puede trabajar el taller con un pequeño títere que va a fingir su voz, por ejemplo, diciendo: hola amiguitos, voy a evaluar y voy a contarles cómo por medio del razonamiento matemático podemos obtener los primeros números naturales. Bien, este es como una simulación del personaje y tenemos que introducirnos a los números mediante juegos para que sea un poco más divertido y así se lleve al aula el concepto de las matemáticas, que a veces en los números, cuando se estudian los sistemas numéricos, resulta muy complicado. La idea de este taller es que se simplifique el tema y los alumnos puedan entender. Entonces aquí vemos como las primeras ideas de número que tenemos es la asociación de los dedos de las manos con los números. Por ejemplo, el 1 puede representar un dedo, el 2, dos dedos, el 3, y así sucesivamente, hasta un número infinito. Sabemos que los números naturales son infinitos. Bueno, las actividades que se va a usar en este taller es empezar con un juego para que participen los niños, los alumnos, y se pueda llevar a cabo de una forma divertida la obtención de los números naturales, dado que se va a trabajar ahorita la suma de números consecutivos, pero que sean impares. Entonces el juego consiste en usar un dado y practicar con los alumnos para que ellos adivinen si es un número par o impar. Recordando que los números impares tienen que ser mayor que 0, hay una condición que sea mayor que 0, y su fórmula es 2n. Por ejemplo, si tomamos como valor 1, si multiplicamos por 2, nos da 2. Entonces es un número par. El 2 es un número par. Si multiplicamos 2 por 3, nos da el número 6. Es un número par. Y la fórmula de los números impares es 2n menos 1. O 2n más 1. También en algunos libros lo manejan como 2n más 1. En esta ocasión se va a considerar 2n menos 1. Y entonces el juego consiste en lanzar dados y pedirle a los alumnos que adivinen si es número impar o par. Aquí tengo un dado que voy a mostrar ahorita y se puede ir obteniendo los números por medio de lanzamientos. Por ejemplo, si lanzo el dado, tengo un número 1, entonces pedirle a los alumnos que adivinen qué número es, par o impar. Ellos tendrían que contestar que es un número impar. Si vuelvo a lanzar el dado y obtengo un número 5, preguntarle a los alumnos qué número es, par o impar. Ellos tienen que contestar que es un número impar. Si vuelvo a lanzar el dado y obtengo un número 3, ¿qué número es? Ellos tienen que contestar que es un número impar. Así continuar con el juego hasta obtener los números impares del 1 al 5.
como a continuación se muestra en esta diapositiva. Aquí vemos los primeros números impares que se obtuvieron del juego de lanzar el dado, para que hacer un ejemplo de cómo se van a obtener los números impares. Y bueno, ahora sí vayamos ya al problema que voy a tratar de resolver. ¿Cómo se pueden obtener los primeros 20 números impares consecutivos, iniciando del 1? Para esto se van a usar dos fórmulas y bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer una serie aritmética, sea A un conjunto de números, de los números naturales impares, iniciando con el 1, el 2, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, 15, el 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 57 y 59. Estos son los números que se va a trabajar. Lo que nos interesa es encontrar la suma desde el 1 hasta el 59. Pero no lo vamos a hacer con una calculadora 1 más 2, 1 más 3, sino lo vamos a hacer con fórmulas, ¿sí? Bien, para empezar, pues tenemos que hacer un razonamiento para que nos demos cuenta si se trata de una serie aritmética o no. Tenemos que analizar el comportamiento de los números, si hay alguna relación entre ellos. Por ejemplo, ¿cuánto es 3 menos 1? 3 menos 1 es 2. Ahora, y si hacemos la resta de 7 menos 5, 7 menos 5 es 2. ¿Y cuánto es 9 menos 7? 9 menos 7 es 2. Entonces, como vemos en toda la serie, si restamos un número mayor y el número que está anteriormente a él, nos va a dar una constante, que es 2. De ahí se puede deducir una fórmula matemática que sería la siguiente, que an más 1 menos an es igual a una constante, donde an representa el número consecutivo mayor y an representa el número consecutivo menor. Bueno, esta es una de las fórmulas que nos van a ayudar para resolver el problema. Entonces, esta fórmula general de la sucesión aritmética nos sirve para calcular los números impares. Esta fórmula es la siguiente: an es igual a a1 más n menos 1 por la constante, donde an es el valor del número que queremos calcular. A la 1 es el primer valor del elemento de la serie. N es la variable que van tomando valores de los diferentes números que queremos calcular. Y D representa una constante. En este caso vimos que la constante de nuestra serie anterior era 2. A partir de esa fórmula de la sucesión vamos a sustituir algunos valores para simplificarla. Tenemos que an es igual a a1 más n menos 1 por d. Aprovechando nuestra serie, sabemos que el primer elemento es 1. Entonces vamos a sustituir en esa serie aquí el número 1 más n menos 1 por la constante que era 2 en la serie, en donde al simplificar esta expresión se tiene lo siguiente: an es igual a 1 más 2n menos 2, que la podemos escribir como sig. an es igual a 2n menos 1, a la que llamamos fórmula 1. Esta es la fórmula que nos va a ayudar para resolver el problema. Esta idea fue tomada del profesor Miguel Pozo en su video www.youtube.com/watch y las demás letras que lo identifican. Bien, ahora voy a explicar cómo se obtienen los primeros, la sumatoria, perdón, de los primeros 20 números impares. Aquí está la serie. Vamos a aplicar primero la primera fórmula que queremos calcular. Primero
el número que ocupa el lugar número 20. Entonces tenemos que, vamos a ver que a la 20 es igual a 2 por 20 menos 1, porque n en este caso va a valer 20. Entonces a la 20 es igual a 2 por 20, 40, menos 1, es igual a 39. En este caso aquí están los números ordenados, pero si no tuviéramos ningún valor y este 39 no se conociera, lo podríamos calcular con esta fórmula. Bien, ahora con la segunda fórmula, que es la que nos va a permitir calcular la suma de todos estos números, que es la siguiente: la sumatoria K de todos los valores de los números primos impares va a ser igual a A1 más AK por K sobre 2, donde ese K representa la sumatoria total de los números impares del 1 al 20. A1 es el valor inicial de la serie. AK es el valor del número final de la serie. Y también es el lugar que ocupa también del número 20 en la serie. Entonces tenemos que la suma de los valores de 1 hasta 20 es igual a 1 más 39 sobre 2 por 20. Esto nos da 40 sobre 2 por 20. 40 sobre 2 es igual a 20 por 20 es igual a 400. Entonces, como se habrán dado cuenta, esta fórmula nos ayudó a calcular en forma resumida los valores del 1 hasta 39, que son los primeros números impares naturales, y nos dio igual a 400. Entonces, es así como hemos llegado al final del video. Y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.